Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vázquez y yo les voy a explicar el quiz número 1 de la unidad 5 que se trata acerca de la capacitancia y vamos a resolver este problema que nos dice que existen tres capacitores con capacitancias con un valor de 3.10 nanofaradios. Bueno, entonces tenemos que la capacidad 1 es 3.10 nanofaradios. La capacitancia número 2 es de 1.30 nanofaradios. Y tenemos una capacitancia número 3 de 3.70 nanofaradios. Y están conectadas a una batería con un voltaje de 19.9 volts. Entonces tenemos que nuestra tensión es de 19, bueno, que es de 14.9 volts. Como en la figura, y nos está pidiendo el problema que cuál es la caída de potencial a través del capacitor número 2. Bueno, entonces supuestamente aquí en el problema nuestro circuito sería algo así. Tenemos una... Ok, entonces así es supuestamente nuestra figura. Y bueno, aquí es la capacitancia 3, la capacitancia 2, la capacitancia 1 y este es nuestro voltaje. Aquí puede ir conectado a cualquier batería. Bueno, entonces nos está pidiendo el problema, saber cuál es el potencial, o sea, nuestra tensión en nuestra capacitancia número 2. Para ello, primero hay que analizar nuestro circuito y es muy importante ver qué es lo que podemos obtener a través del análisis del circuito. Y como observamos, la capacitancia 3 y la capacitancia número 2 están en paralelo. Entonces, estando en paralelo, nosotros podemos sacar una capacitancia equivalente y nosotros podemos reducir nuestro circuito de tal manera que podemos obtener una sola cosa que nos va a permitir después regresar a pasos anteriores para obtener después valores, ¿no? Entonces, ok, vamos a resolver esto y esto equivale a nuestra fuente de tensión. Y entonces, aquí tenemos, entonces aquí ya tenemos una capacitancia equivalente de capacitancia 3 y capacitancia 2. Entonces esto vamos a llamar la capacitancia 3.2. Y pues aquí tenemos capacitancia 1. Recordando que capacitancia 3.2 es igual a la suma de la capacitancia 3 más la capacitancia 2. En este paso hay que recordar que al momento en que nosotros estamos reduciendo, estas dos capacitancias están compartiendo, por estar en paralelo, están compartiendo la misma tensión. Entonces vamos a ponerle que aquí es la tensión, que es la que queremos sacar, B1, ¿no? Ok, pero bueno, entonces aquí sigue compartiendo la misma tensión, ¿no? B1. Cuando nosotros queremos reducir ahora la capacitancia 3.2 con la capacitancia número 1, vamos a reducirlo aún más, pero al momento de que lo reducimos, al momento que lo hacemos equivalente, se va a perder el voltaje 1, pero no se va a perder la carga que existe entre esta capacitancia 3, bueno, entre esta capacitancia con la capacitancia 1. Bueno, entonces ahora seguimos reduciendo nuestro circuito, por lo tanto nos va a quedar una capacitancia de 3, 2, 1. Bueno, para llegar a eso, entonces significa que lo que tenemos lo vamos a hacer equivalente con la capacitancia 1. Entonces, esta capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre capacitancia 3 más capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 1. ¿Ok? Entonces esto hacemos una pequeña fracción. Va a quedar capacitancia 1 por capacitancia 3 más capacitancia 2. Está dividiendo, entonces aquí nos va a quedar capacitancia 1. Esto entre esto nos va a quedar más capacitancia 3 más capacitancia 2. Pero como esto está 1 sobre capacitancia equivalente, esto hay que hacerlo recíproco. Entonces nos va a quedar capacitancia equivalente en nuestro circuito, va a ser la capacitancia equivalente 1 por la capacitancia 3, que suma la capacitancia 2, dividido entre la suma de todas las capacitancias.
Ok, ya que tenemos eso, nosotros podemos obtener la capacidad equivalente. Y eso nos va a dar, si esto le metemos los valores que nos está dando el problema, vamos a obtener, entonces la 3.10 por 10 a la menos 9 por 3.70 por 10 a la menos 9 más 1.30 por 10 a la menos 9 y la suma de todas estas que es 3.10 por 10 a la menos 9 más por 10 a la menos 9 más 3.70 por 10 a la menos 9 más 1.30 por 10 a la menos 9. Entre 3.70, 1.30 por 10 a la menos 9 más 3.70 por 10 menos 9 más 1.30 por 10 a la menos 9. Esto nos da una capacidad equivalente de... ¿ok? Aquí vamos a ponerlo que nuestra capacidad equivalente es igual a 1.913 nanofarados. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa capacidad equivalente. Nosotros podemos sacar cuánto es la carga. Nosotros podemos saber cuál es la carga que existe en todo este circuito equivalente. Y nosotros al obtener, nosotros vamos a saber que exactamente la carga que existe de aquí a acá, digo la carga que existe en este circuito equivalente es la misma que existe acá, ya que al estar en serie van a obtener la misma carga, o sea, va a existir la misma carga que pasa aquí que la que pasa por acá. Pero obviamente no va a ser la misma carga que existe entre estos dos que están en paralelo. Pero ahorita llegamos a eso. Entonces vamos a borrar aquí. Ya que obtuvimos eso, entonces recordando nuestra ecuación que es... ¿cuál es la ecuación? Ok. Q es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿no? Ok, entonces ya que obtenemos... ok, ya que, como dije, ya obtuvimos nuestra capacitancia equivalente, ahora podemos sacar como que esa carga equivalente que va a ser la misma, ¿no? Entonces la carga es igual a la capacitancia equivalente, que es 1.913 nanofarados, por nuestro voltaje es el que ya nos da el problema, que son 14.9 volts. 9 volts. Entonces, si eso lo metemos a la calculadora, 1.903 por 10 a la menos 9 por 14.9 nos da 2.85 0 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces esta carga es la misma que pasa por aquí que por acá. Entonces si ya obtenemos esta carga y siguiendo nuestra misma ecuación de Q es igual a C por B, ahora yo puedo obtener cuánto es el voltaje. ¿Ok? Entonces el voltaje que existe en esta parte va a ser el mismo que hay en estos dos. Y ok, vamos a saber cuánto es el voltaje de la capacitancia número 2. Entonces, despejando el voltaje de esta ecuación, nos queda que voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Nosotros ya obtuvimos la carga, ahora vamos a dividirlo entre la capacitancia, ya sea la número 3 si quieren. Bueno, entonces vamos a dividir 2.850 por 10 a la menos 8 sobre la capacitancia que es 3.70 nanofarados, ¿no? Entre 3.70 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Entonces eso me da... ahí. Esto me da... ok. Aquí estoy sacando el voltaje que es de
¿cómo se llama? De la capacitancia 3, pero realmente nosotros tenemos que sacar el voltaje que existe con la misma carga, pero de la capacitancia 3.2. Entonces no sería 3.70 nanofarados, sino sería 3.70 más 1.30, que es lo que equivale a la capacitancia número 2. Entonces esto le sumamos el 1.30 nanofaradios. Entonces nos va a quedar que 2.85 3.70 por 10 a la menos 9 más 1.30 por 10 a la menos 9. Ok, y esto sí nos da 5.7, ok. Entonces, para volver a explicar, si ya obtuvimos una carga que es la misma que pasa por acá, nosotros podemos obtener cuánto es el voltaje que pasa por esta capacitancia 3.2. Sacamos el voltaje de esta capacitancia 3.2 y recordamos que la capacitancia 3.2 es la capacitancia 3 más la capacitancia 2. Entonces, ya que obtuvimos el voltaje que existe aquí, el voltaje va a ser el mismo para la capacitancia 3 y para la capacitancia 2. Entonces, nuestro voltaje 1 es igual a 5.70 volts. Y por lo tanto, el problema, como nos decía, teníamos que obtener el voltaje de la capacitancia 2. Por lo tanto, es 5.70. Bueno, espero que les haya servido. Gracias.